cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí estrellas creó y su luz limitó.
Dios le bendiga, amado hermano, amada iglesia. Hoy, domingo, Día del Señor, estamos entrando en la predicación del tema de esta semana, que lleva por título, ¿has perdido tu primer amor? Vamos a hablar un poco sobre este tema, sobre ese sentimiento tan hermoso llamado el amor, que a veces nosotros los hombres confundimos. A veces pensamos cuando hablamos de una relación sentimental con una pareja, del amor, pero realmente el amor tiene otro significado. Vamos a mirarlo desde la óptica de Dios, por eso el título es ¿has perdido tu primera voz? Busca en tu Biblia Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y aunque va a salir en tu pantalla, yo te aconsejo que lo busques en tu Biblia para no perder las costumbres de saber dónde están ubicados los libros, dónde están ubicados los textos, de tal manera que pues nos volvamos ágiles en la búsqueda de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Síguelo con tu mirada. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 específicamente, encontramos 2 y 3, 4 inclusive, encontramos cartas de el apóstol a las diferentes iglesias de Asia. A la que se está refiriendo este pasaje se encontraba en Éfeso, en ese lugar donde la adoración a Diana, ahora es Diana de los Efesios, era el principal núcleo en donde se congregaban los adoradores de esta diosa. Ciertamente, todo lo que leemos en la Biblia, y específicamente esta carta, tiene una aplicación universal para todas las personas. Pero hoy vamos a hablar de la aplicación individual, de lo que Dios nos dice en estas líneas a nosotros, a usted, a mí. No lo que le dice al que está al lado o al que está más allá, a usted y a mí, para que al ir estudiando el mensaje, vayamos entendiendo que es con nosotros que está tratando el Señor. Entonces, estas líneas que acabamos de leer tienen que ver con usted y su relación con Dios, conmigo y mi relación con Dios. Todos recordamos, hermano, o al menos yo sí lo recuerdo, no sé usted, cuando venimos a los pies de Cristo. Yo recuerdo que fue una Semana Santa, un Viernes Santo, en la predicación de las 7 palabras, una predicación por demás conocida, que yo entregué mi vida a Cristo. Me vencí al Señor, vine y me hinqué, recuerdo, en aquel lugar, en aquel templo a donde me habían invitado, y le dije al Señor, ven a mi vida. Y por primera vez, hermanos, empecé a disfrutar una relación con Dios totalmente diferente. No me cansaba, recuerdo, de estar metido en el templo, en las diversas actividades que la iglesia tenía en aquel entonces. Nos mandaban a predicar casa por casa, a entregar folletos, y aunque algunas veces me tocó que me cerraran la puerta en la cara, no me enojaba, sino me sentía alegre de ser maltratado por el Señor. Anhelaba leer la Biblia, cantar la alabanza, entregar mi corazón en la adoración. Esos primeros pasos, hermanos, que yo experimenté, creo que usted también lo debió haber experimentado.
ese amor inicial por la obra del Señor, en donde no te pesaba nada, en donde no nos pesaba llegar temprano e irnos tarde, en donde se nos encargaban cosas y la veíamos como un privilegio más que como una carga, en donde cada vez que se buscaba que en la iglesia participar, levantabas la mano y decía, yo estoy aquí, considérame a mí. Pero ¿qué pasa, hermanos, después de un tiempo? Porque la vida continúa y los años siguen transcurriendo. Y de pronto aquel primer amor se va apagando, se va consumiendo como una llama cuando se le acabe el combustible. Y de pronto nos encontramos nosotros a nosotros mismos sintiéndonos más obligados a hacer las cosas que deseosos de hacerlas. Sentimos que ya se nos volvió una carga la fe cristiana. He notado en estos meses que hay personas que se han vencido, que se han hecho a un lado de la fe de Cristo. Pobre de ellos, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Pero no estamos hablando de ellos hoy, estamos hablando de nosotros y de lo que ha venido pasando en nuestra relación personal con Dios. ¿Dónde quedó aquel primer amor? ¿Dónde quedó aquella primera pasión? Mire, la relación con Dios, hermanos, se parece mucho a la relación que tenemos con nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Ha de acordarse usted, varón, que cuando estaba usted cortejando a su esposa, hombre, se desvivía? Era de los que corría, si traía auto, de su puerta a la otra puerta para abrirle la puerta y ver que ella bajara. Y era una cosa que en su mente y en su corazón, aquella mujer o aquel hombre siempre estaba allí presente. Después se casa uno, vienen los hijos, vienen las obligaciones, vienen las cosas que hay que hacer porque hay necesidad de hacerlas. Y aquella llama se apaga. Y hoy pues nos encontramos a veces ya no tan deseosos de agradar a la otra persona. Y no estoy hablando solamente de los varones, también estoy hablando de usted, hermana. De cómo antes se arreglaba, se preparaba para esperar a su marido, para que la viera bien vestida, elegante, radiante. Hoy no importa si llega o deja de llegar. ¿Por qué se pierden estas cosas? Por la misma razón, hermano, por las que se pierden nuestra íntima relación con Dios. Porque las dejamos enfriar. Y de eso se trata el mensaje de esta ocasión. Dios le está hablando a una iglesia en Éfeso sobre su primer amor. Reconoce Dios que hay un arduo trabajo, que son hombres y mujeres celosos de la fe, pero termina por decirle, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a hablar un poco sobre eso. En el verso 1 leemos de esta manera, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Decía hace un momento, Éfeso era una de las ciudades más grandes de Asia Menor. Había allí, les dio el núcleo de adoración de la diosa Ana. Era un lugar próspero, era un lugar cosmopolita, había mucho tráfico de personas, había mucho tráfico de dinero, y Dios usó ese lugar para establecer una iglesia. Creo que era un lugar bastante complicado como para que una iglesia naciese. No sé si me explico. Donde hay abundancia, se nota menos la necesidad. Pero por alguna razón u otra, Dios usó a Pablo, el apóstol, y estableció una iglesia en Éfeso, en una ciudad que no se prestaba para que el evangelio floreciera. Ahora traslademos a Éfeso a la vida de nuestra. ¿Cuántas cosas no teníamos nosotros en la vida que impedían que Cristo llegara? A lo mejor teníamos un buen empleo o un buen negocio. A lo mejor no teníamos ningún problema de salud, no había enfermedad.
La relación de matrimonial iba bien, todo iba perfecto. Y era difícil que el evangelio llegara, pero llegó. Se estableció en su corazón, hermano. Se estableció en su vida. Porque había una necesidad imperiosa de Dios en su interior, como la había en esa ciudad. Porque aparentemente todo estaba resuelto, pero el problema espiritual no estaba resuelto. Eso es también lo que pasaba en Éfeso y lo que pasa también en nosotros hoy. Podemos tener resuelta la vida con otras cosas, con mucho de lo demás, pero hay un elemento espiritual que nunca será saciado, porque este solo lo sacia la presencia de Cristo en el corazón de las personas. Todos nos convertimos, venimos a los pies de Cristo con oposición a veces de la familia. Conozco varios casos en donde la hija, principalmente las mujeres, pero también ha sucedido con los varones, que sus padres le dicen, mira, no regreses a la casa porque nosotros profesamos esta fe y si tú te saliste de ella, entonces ni te reniego de ti como mi hija, como mi hijo. Conozco casos de eso. Y hermanos han decidido valerosamente decir, pues es menester, como dice la Biblia, obedecer a Dios que antes que a los hombres. O oposición de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de escuela, de los amigos que viven en derredor de tu casa, que cuando supieron que te habías vuelto cristiano, aleluya, evangélico o cosas similares, de pronto te hicieron a un lado. O ya no querían saber nada de ti, o tú ya no querías saber nada de ellos por la práctica que ellos tenían. Pero no te importó. Recuerda, no te importó. Dijiste, esto que he encontrado ahora es más valioso que todo esto que yo tenía antes. El aprecio por el Señor y por su obra, hermanos, se constituyó en nosotros un elemento muy valioso. Eso es lo que en esta carta de Éfeso Dios le llama tu primer amor. Ese primer amor, ese donde priorizábamos al Señor y nuestra relación con Él, en donde estábamos dispuestos a sacrificar inclusive los placeres que a veces nos proporcionaban las cosas del mundo y de la carne. Dejar de fumar, dejar de tomar, dejar los celos, estar más pendiente de vivir una vida decente y santa, porque amábamos al Señor con una intensidad tal que preferíamos dejar todo esto para conservar esa sana relación con Dios. En el versículo 2 y 3 leemos así, dice el Señor a Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios nos conoce, hermano. Después de habernos convertido a Cristo han pasado ya, ¿qué? Para su vida algunos meses, algunos años, muchos años. No lo sé, cada quien tiene un tiempo después de haber conocido a Cristo. Y Dios nos conoce nuestra integridad. Nos conoce más Él que nosotros a nosotros mismos. Por eso en este libro de Éfeso, de carta a los Efesios, le dice el Señor, yo conozco tus obras. Y en este día Dios te dice a ti, me dice a mí, le dice a usted, yo te conozco, yo conozco tus obras. Y le sigue diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso, eres celosa de la fe, has trabajado, has estado firme. No muchos cristianos, hermanos, pueden decir eso. Porque hay una buena cantidad de personas que conocen de Cristo y que abandonan las filas del Evangelio, a veces por cosas sin importancia, por cosas nimias. Porque tuve un problema con alguien,
porque encontré un trabajo que no me permitía continuar, porque se me hacía gravoso y pesado tener que ir al templo el día de domingo, que es el día que me dan en mi empresa para descansar. Yo conozco a gente que se ha ido porque la novia lo tronó, o porque tiene problemas con su esposa o con su esposo y abandonan la fe, por cosas verdaderamente sin importancia. Pero hay otros como usted que ha permanecido fiel. Y de esos son de los que habla aquí el Señor. Yo conozco tus obras. También conoce a aquellos otros, ¿eh? Pero como decía hace un momento, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros. Dios nos conoce, hermano. Si yo conozco tus obras. Conozco que no dejas pasar un domingo sin buscar mi palabra a través del culto dominical. Conozco que no has dejado de leer tu Biblia. Conozco que te esfuerzas en vivir una vida agradable delante de los ojos de los hombres y también delante de mis ojos, dice el Señor. Conozco que has predicado el Evangelio. Conozco que tienes una casa abierta donde recibes a personas para que oigan de la fe. Conozco que te hiciste cargo de un grupo y que no has renunciado a él, dice el Señor. Hermano, y todo esto, Dios lo aprecia. Lo aprecia. Dios lo estima. Porque Él nos conoce, hermano. Y sea por una razón u otra, hemos permanecido pacientes y firmes en la fe que hemos aceptado en nuestro corazón. Yo me convertí en el año 80, si mal no recuerdo, y han pasado ya muchas décadas, varias décadas. Y como todos tenemos nuestros momentos de más menos, pero he tratado de permanecer fiel al Señor. Y eso es agradable delante de Dios. Por eso, cuando les está hablando el Señor a los hermanos en Éfeso, les está reconociendo esto. Yo conozco quién eres. Te conozco bien. Y sé que has sido fiel. Pero quiero hablar un poquito a algunos de nosotros, hermanos, que no hemos sido fiel del todo. Que aún sabiendo lo que debemos de hacer, lo hemos dejado de hacer. Y nos hemos ido apagando poco a poco en nuestra relación personal con el Señor. En estos momentos de crisis que estamos viviendo, en estos momentos de pandemia, llamémosle como le querramos llamar, pareciera que se presta más adecuadamente para irnos apagando, para irnos interesando en otras cosas. Hermanos, si usted o yo no estamos firmes en Cristo, lo que haga no le va a sacar del apuro. Por el contrario, si nos alejamos, más nos hundimos en nuestros problemas, más nos hundimos en nuestras necesidades, en nuestras angustias. No de balde, como dije hace un momento, la palabra de Dios dice, porque separados del Señor, nada podemos hacer. En otra predicación decía, ¿no venimos del mundo? Algunos de los que estamos en Cristo, ¿no conocemos lo que hay fuera de Cristo? Sin embargo, hermanos, vamos dejando que nuestra vida se vaya apagando. Y se va poco a poco, como esa vela del ejemplo que le di, volviendo menos luminosa nuestra presencia en este mundo para iluminar y para bendecir a las demás personas y para dar testimonio de Cristo. Yo hoy te animo, hermano. Hoy te animo a que redobles esfuerzos. Estamos saliendo de este mal. Ya estamos teniendo nuestros cultos de oración. ¿Por qué no has venido? ¿Qué te lo ha impedido? No dejes, hermanos, que la marea suave te vaya apartando. Es muy cómodo para todos, hermano, para todos, perdón. Ver el culto en el teléfono, ver el culto en la televisión. Pero a propósito, hemos decidido no transmitirlo para que regresemos a tener una relación más estable con el Señor.
meditábamos hace 2 martes atrás, porque allí es donde envía el Señor la bendición y la vida eterna. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso se requiere, hermano. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Si somos honestos con nosotros mismos, encontraremos que realmente no hay algo verdaderamente importante que nos impida, por ejemplo, venir a un martes de oración. Sí, claro, es muy fácil prender la televisión, verlo en mi teléfono, echar mano de la tablet, en fin, eso es más cómodo. Pero ¿quién nos dijo o quién nos enseñó que la vida en Cristo es comodidad? No, hermano, se requiere esfuerzo. Entonces el Señor le decía a los hermanos, yo conozco tus obras, le decía, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no soportas a los malos, pruebas a las personas, has sufrido, has sido paciente, has trabajado arduamente. Pero ¿es esto suficiente? Pregúntate a ti mismo y respóndete, hermano, con toda sinceridad y honestidad. ¿Todo lo que has hecho es suficiente? ¿Piensas en verdad que lo que hiciste en el pasado valdrá para dejar de caminar firmemente en el Señor ahora? ¿Para entibiarnos? Yo creo que no, hermano. Yo creo que es necesario retomar nuestro camino. Y en el verso siguiente, en el verso 4, empieza Dios a decirle a los efesios así. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Hermano, verdad, a mí me impacta la palabra, pero tengo algo contra ti. Piense por un momento, usted que es empleado, que está sujeto a un jefe, que de pronto el jefe le dijera, mira, fulano, has trabajado bien, has dado buenos resultados, en verdad tengo pocas quejas, pero tengo algo contra usted. Hermano, esas palabras pesan. Que su mujer le diga, hijo, no me quejo, todos estamos bien aquí en el hogar, pero tengo algo contra ti. O que tu hijo te dijera como padre, papá, es que tengo algo contra ti. O que tu padre te dijera como hija, hija, sé que has vivido bien, pero hay algo que tengo contra ti. No suena nada agradable esa palabra, hermano. No estamos más acostumbrados a recibir alabanzas, pleitesías, reconocimientos. No que la gente nos diga que tiene algo contra nosotros, no nos gusta. Pero Dios en este pasaje le está diciendo a estos hermanos, y en esta ocasión te lo dice a ti, me lo dice a mí, tengo algo contra ti. Que te lo diga Dios, que te lo diga el Señor, hermano. Si nos duele de una persona, piense por un momento, ¿qué tan importante es que Dios lo diga? ¿O es que la palabra de Dios o el concepto que Dios tenga de usted no le es importante? Tengo algo contra ti, le decía el Señor a los hermanos de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Eres paciente, eres trabajador, no soportas a los mentirosos, no soportas a lo malo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, ¿cuál era el amor de los hermanos de Éfeso? Quisiera que busques en tu Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 17 al 20. Ahí nos vamos a dar cuenta quiénes eran los efesios, para que nosotros entendamos de qué amor estaba hablando el Señor que habían dejado. Dice así, libro de Hechos 19, versos 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, de Éfeso obviamente, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de un precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. De ese tamaño, hermano, de ese tamaño era el amor de los efesios
para con el Señor. Y de ese tamaño es la recriminación de Dios para con ellos. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál primer amor? De esto que estamos leyendo aquí. De que aún con pérdida preferiste, dice el Señor, caminar en mis caminos e hiciste a un lado aquello que te producía dinero, aquello que te producía gozo, aquello que te producía ganancia, para preferirme a mí. Quemaron sus posesiones, hermano. Dentro de las personas que se convirtieron, habían personas que se dedicaban a la brujería, dice aquí. Y los libros que usaban eran libros valiosos, eran bienes que tenían un valor monetario. Dice al final que hallaron que era 50,000 piezas de plata. Si hoy juntásemos 50,000 piezas de plata, hermano, estamos hablando de una cantidad inmensa de dinero. Una cantidad enorme de dinero. 50,000 piezas. Para que usted me entienda, y no tiene nada que ver una cosa con la otra en cuanto a dinero, pero sí en cuanto a volumen. Imagínese 50,000 monedas de 10. ¿Las ha visto usted juntas alguna vez en su vida? Y no podemos comparar el valor de la moneda de 10 pesos con las monedas de plata de la que se habla aquí. Estamos hablando de una inmensa fortuna que aquellos dejaron de lado con tal de seguir a Cristo. Y ahora, preguntémonos, hermanos, ¿qué estamos dispuestos a dejar que nos sea valioso por causa de Cristo? No, hermano, pues que ya entregué mi vida al Señor. Bueno, es que esa entrega, hermano, se manifiesta en hechos. El amor del que les está hablando el Señor aquí a los efesios tiene una manifestación física en los hechos. Les decía aquí, en esta parte, y muchos de los que habían creído venían, confesaban y daban cuenta de sus hechos, y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y eran como 50,000 piezas de plata aquello que crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. ¿Qué has sacrificado por Cristo, tu hermano? ¿Qué has dejado? Cuando nosotros aquí en el templo nos tocamos el tema de dinero, muchos hermanos se escandalizan, hermano. Muchos hermanos, no, ya salió el peine. Eso era todo, el dinero. Por eso, hermano, trato de evitar en la medida de lo posible el tema del dinero. Pero aquí está hablando de dinero, ¿eh? Cuando habla de 50,000 piezas de plata, está hablando de dinero. Bueno, yo he entregado mi corazón a Cristo. Y los hechos que hoy estás realizando, ¿lo prueban? Y estamos hablando de cosas tan sencillas, como decía hace un momento, venir al culto de oración, hermano. Hay casas que no tienen establecido un horario fijo, aunque sea dicho, para realizar el culto dominical. Lo realizan a cualquier hora. ¿Es malo esto? No es que sea malo, sea bueno. Es que habla del respeto, habla de la importancia, habla de cómo se tiene a Cristo en el corazón. Habla de lo que queremos y deseamos sacrificar. Eso es amor. Eso de que usted corría de la puerta de su auto y le daba la vuelta al auto para abrirle la puerta a la novia, eso es amor, eso es sacrificio. Hoy sale uno, cierra la puerta, sale la otra, y si la otra salió, pues qué bueno, y si no salió, pues que se quede ahí encerrada. Eso es triste, hermano. Es triste. Es triste que antes usted se preocupaba por atender a su marido porque su ropa estuviera planchada, porque le preparara el platillo que él más le gusta. Hoy, si quiere comer, que coma, y si no quiere comer, que no coma. A mí ni me interesa mucho. Has perdido tu primer amor, hablando de esa relación y de esta relación que les estoy hablando ahora. Por eso, hermanos, nos vamos acercando poco a poco, a la reintegración de los trabajos habituales de la iglesia. ¿Ha costado algún trabajo, hermanos, convencer a ciertas hermanas para que vuelvan a abrir sus casas para recibir a su grupo? Unas con recelos, otras con miedo, y otras definitivamente dijeron no, también lo quiero decir.
Pero alabo a aquellas que se atrevieron y alabo aún más a aquellas que nunca dejaron de recibir a los hermanos en su casa. A los líderes. Les pedimos, amado líder, que vengas el martes a recoger tu estudio. No vienes. ¿Por qué no vienes? Explícatelo a ti mismo. No necesito yo ninguna explicación. ¿Y qué va a pasar cuando retomemos el tema presencial? ¿Seguirás no viniendo? ¿Dónde está tu amor por la obra de Cristo? Porque el amor se manifiesta en hechos, se manifiesta en acciones, hermano. En acciones, no en sentimientos. De nada sirve que le digamos a alguien, ay, cuánto te amo. Pero cuando tienes que hacerlo conducente para manifestar el amor, entonces es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que esto, es que el otro. Hay 1000 pretextos para no hacer las cosas. Pero si tú eres de los líderes que has sido fiel, aún en mitad de la pandemia, y has entendido tu ministerio, Dios te bendecirá abundantemente, hermano, porque has sido fiel. Has manifestado que amas al Señor y a su obra. Es que yo amo al Señor, ama la obra del Señor. No hay forma de amar al Señor si no se ama la obra del Señor. ¿O sí? Cuando a uno de estos más pequeños lo hiciste, dice el Señor, a mí me lo hiciste. ¿Qué parte de este pasaje no entendemos, hermano? Cuando vienes a recoger tu estudio para prepararte, para darlo a mis hijos más pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. Cuando abres tu casa para recibir a los hermanos, para que ellos juntos contigo estén en un momento de adoración, a mí lo hiciste, dice el Señor. Ah, no, yo al Señor sí lo recibo, pero a los hermanos es que me pueden traer el coronavirus. Hermano, ¿qué pensamiento es ese? ¿En qué piso estamos parados? ¿Qué clase de fe es la que profesamos? Cuando se requiere hacer algún mínimo sacrificio, cuando se requiere correr un cierto peligro, cuando se requiere dar un paso más allá, entonces nos empezamos a enfrenar. No, hermanos, no seamos así. Pero tengo contra ti, le dice el Señor a Éfeso, que has dejado tu primer amor. Amar al Señor es amar a su obra. Amar al Señor es amar a los hermanos. Amar al Señor es estar dispuesto a servir. ¿A servir a quién? A la comunidad de creyentes en la cual usted y yo nos encontramos integrados por causa del Evangelio y de la palabra de Dios. No es una simple frase, amar. El amor es sufrido, dice la epístola. Es benigno. No busca lo suyo, no se envanece. Siempre está buscando el bien ajeno, hermano. Esa es la manifestación del amor. Siempre está buscando el amor, cómo beneficia al que está enfrente, no cómo me beneficio yo. Cuando yo estoy pensando en cómo las cosas me salen bien a mí, cómo me esfuerzo menos, cómo gasto menos, entonces no es amor. ¿Sabe cómo se llama eso? Egoísmo. Egoísmo. No amor. Le decía, cada semana que pasa nos vamos acercando más y más para reanudar los trabajos generales de nuestra congregación. Y hay personas que están diciendo, no, es que no puedo, es que el coronavirus, ya el coronavirus casi va de salida, gracias a Dios. Pero, ¿sabe cómo se llama eso, hermano? Pretextos y frialdad espiritual. No nos engañemos. Ahora, no pensemos, hermanos, ni por un momento que la obra de Cristo se va a detener porque nosotros nos detuvimos. No va a ser así. Con nosotros o sin nosotros, la obra del Señor seguirá avanzando. Así ha sucedido por los siglos. Y así sucederá si seguimos o dejamos de seguir. Mejor es estar que no estar, hermano. Mejor es estar incluidos que no estar incluidos. Hay un pasaje en las Revelaciones que habla sobre el sufrimiento. ¿Y estos quiénes son? Son los que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. Y yo me quedo pensando, ¿a qué se referirá? ¿Habrán cristianos que sufrirán?
al final. Porque piense un momento, hermano. ¿Piensa usted que Dios sería justo o equitativo? Que usted que se esforzó, vivió una vida de santidad, vivió una vida de pureza, una vida de sacrificio, de bendecir a los demás, le premie igual que al hermano que fue egoísta, que fue tibio, que no se esforzó en nada. ¿Cree usted que Dios haría eso? Medita, hermano. Yo no creo que Dios sea así. Porque Dios pagará, dice la Biblia, a cada uno según ¿qué? Sus obras. No su linda cara, no sus influencias, sus obras. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder por amar a Cristo? No es cuando estamos dispuestos a ganar, cuando estamos dispuestos a perder de lo que decimos ser nuestro. Salud, dinero, posición. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? ¿Cuánto estás tú dispuesto a perder? ¿Cuánto estoy yo dispuesto a perder para ganar a Cristo, hermano? ¿Cómo es posible, hermano, perder el amor por nuestro Señor? No es algo que se da de la noche a la mañana. No nos acostamos amando al Señor y nos levantamos despreciándolo. No es así. Es un proceso que a veces somos conscientes de ellos y a veces somos inconscientes, porque se va dando en el tiempo, conforme pasan los acontecimientos. Les decía, hablando específicamente de este periodo de inasistencia al templo que hemos tenido, que se presta muy adecuadamente para irnos deslizando, irnos enfriando, despacito, pero inexorablemente separándonos del Señor. Nos cuesta trabajo ahora levantarnos un poco más temprano. Qué dificultad se me hace ir a casa del hermano. Oye, qué problema para leer la Biblia. Oye, con este coronavirus no quiero que nadie se me acerque. No me vayan a infectar. Doy gracias a Dios, hermano, que no conozco un caso de que algunos de los que se han infectado de esta congregación le haya pasado esto en la reunión de las casas. Y menos aún de las reuniones que estamos teniendo aquí en el templo, sobre todo las reuniones pequeñas de las preparaciones como esta filmación. No conozco un caso. La mayoría de ellos, si no es que todos, lo adquirieron con otros familiares, lo adquirieron en sus propios trabajos seculares, lo adquirieron con sus amigos en la calle porque fueron a visitar a alguien. Dios ha guardado eso para que ninguno de nosotros pueda decir y echarle la culpa de que se enfermaron por causa de la obra del Señor o por causa de la iglesia del Señor. No ha sido así, hermano. Entonces, ¿cómo es que se da esto de perder el amor por el Señor? Es un proceso. El enfriamiento va poco a poco. Mucho trabajo, falta de tiempo. Priorizamos de manera diferente. Ahora es más importante aquello, es más importante esto, menos importante lo que corresponde al Señor. Y cuando el amor hacia el Señor se enfría, hermano, se parece mucho a la relación matrimonial. ¿Qué le parecería a usted, como varón, y ahorita vamos a hablar un poco de las mujeres, que un día su esposa le dijera: mira, te seguiré preparando la comida, te seguiré planchando la ropa, te seguiré esperando aquí en casa, seguiré haciendo lo que tengo que hacer, pero sí te quiero decir y dejar muy claro que ya no te amo. Ya no te amo. Te dejé de amar. Lo haré por obligación, pero no porque te amo. ¿Cómo le suena eso, no? ¿O cómo le sonaría a usted, hermana, que su marido llegara: mira, hija, te seguiré dando lo de las quincenas, semana, o lo de la comida, lo de los niños de la escuela, pero, ¿sabes qué? Me voy a ir a dormir al otro cuarto.
ya no te amo. Ya no quiero tener más relación contigo sentimental. Te dejé de amar. ¿Cómo me sentiría, hermana? No lo queremos ver, pero eso es lo que hacemos con el Señor. ¿Sabes qué, Señor? Pues seguiré yendo al templo, ¿no? O sea, seguiré leyendo la Biblia, Señor. Bueno, pues seguiré abriendo mi casa porque no quiero que los hermanos me critiquen. Y seguiré dando mi tema como líder que soy porque, porque esa es mi obligación. Pero la verdad, Señor, no te amo. Ya no te amo. Ya. Aquello que yo sentía en mi alma y en mi corazón por ti, ya se murió. No, incapaz sería yo de decir esta cosa, pero lo decimos, hermano, y lo sabemos. Por eso el tema de esta ocasión se llama ¿has perdido tu primer amor? Seguimos meditando sobre eso. Termina diciéndole el Señor, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y haz qué? Las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz aquellas primeras obras. Esa es la solución. Ese es el mensaje en esta ocasión, hermano. Si te encuentras en una condición de frialdad espiritual, de que tu relación con Dios se ha venido demeritando, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y regresa a las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Aquellas que hacías por amor a Cristo. Aquellas que no te pesaban. Aquellas que las hacías porque tú sabías que al hacerlo al Señor mismo lo hacías. Hay una necesidad imperiosa, hermanos, de arrepentirnos de estas cosas. De dejar lo que estamos haciendo y cambiar el rumbo hacia el Señor. Y sigue diciendo este mismo versículo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, no se trata, hermanos, de que si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Dice el Señor, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti. No es vendré a la iglesia, no es vendré a tu familia, es vendré a ti. Dice, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es un candelero, hermano? Es aquello que ilumina, es aquello que está puesto para poner las velas para que haya luz en mitad de la oscuridad. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. No importa si el Señor quita mi luz, ya no alumbraré del Evangelio de Cristo. No está hablando de eso, hermano. Está hablando de la vida y de la muerte. Quitaré tu luz. Te llevaré conmigo, porque no tiene caso que sigas aquí en la tierra. ¿Para qué somos útiles, hermanos, al Señor? Sino para iluminar con la luz que Cristo nos ha iluminado a nosotros. ¿Sí me explico? La razón de ser de que los cristianos estemos en la tierra es para traer luz al mundo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿qué podemos hacer con ella? Sino echarla para que los animales la pisoteen. Está hablando de la vida y de la muerte. Está hablando del sustento del Señor. Por eso, hermano, es necesario que nosotros meditemos sobre estas cosas. Termino esta predicación diciéndole, hermano, ven pronto en arrepentimiento delante de Dios. No es muy pesado lo que Dios nos pide hacer. Dice el Señor, traed tus cargas pesadas y déjamelas a mí, y tomad mi yugo que es ligero, y mi carga que no pesa, dice el Señor. Para poder, hermanos, transitar en esta vida que ya de por sí es mala, hermano, que ya de por sí es complicado. El que tiene oído, termina diciendo el versículo 7, oiga. ¿Tienes oído para escuchar? ¿Estás escuchando, hermano? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el mensaje, hermanos, para ti y para mí en este domingo. Dios nos llama al arrepentimiento.
a regresar a las primeras obras, al primer amor, a aquello que no nos pesaba, aquello que lo anhelábamos. Venimos regresando a las actividades de nuestra iglesia y es necesario que tú participes, porque si no, dice el Señor, vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. Dios te bendiga en esta ocasión, hermanos. Espero que la meditación de esta mañana, pues, hubiese deseado hablarla con palabras más suaves, pero hermano, lo que se tiene que decir a veces es duro. Y esto es lo que yo entendí de este pasaje que les estoy leyendo. Hay que regresar a ese primer amor. Dios nos ama, pero también, así como nos ama, nos disciplina. Y cosas que podamos estar padeciendo hoy, frustración, abandono, angustia, desempleo, enfermedad, es posible que sean por estas causas, porque hemos dejado ese primer amor. Dios te bendiga, hermanos. Nos veremos en la siguiente predicación.